Apocalipsis capítulo 5 del 5 al 6. Menciona: Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi en el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que los 7 espíritus de los Dios había enviado por toda la tierra. Padre eterno, que has revelado tu voluntad a tu pueblo a lo largo de los tiempos de diversas formas, y que en estos últimos días has hablado poderosamente a través de tu Hijo, el Verbo hecho carne. Te suplico que empoderes a tu siervo para que proclame tu palabra con la fuerza del Espíritu. Ruego también que tu Espíritu obre en los corazones de los que van a escuchar este mensaje, para que acojamos con gozo el conocer más de Cristo y para que inicies un avivamiento en nuestros corazones que impacte nuestras vidas y de las que nos rodean. Te lo pedimos, Padre misericordioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión y el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen: En la persona de Cristo se encuentra la majestad infinita y la mansedumbre trascendente. Cristo, siendo Dios y hombre, tiene majestad suprema y mansedumbre superlativa. Al considerar la excelencia de Cristo, podemos observar a lo largo de las Escrituras la figura de infinita majestad. Nadie puede superar a Dios ni en su divinidad ni en su humanidad. Él es perfecto en toda área. Aquellos que observan la Biblia como un libro de religión, como un libro de leyes, o que abren la Biblia como decir, ¿qué tiene que decir para mí el día de hoy? Mira, Judas que se colgó en un... No, eso no es para mí. Es triste el saber que perdemos la noción de quién se trata este libro. Pierde por completo el verdadero énfasis de este libro precioso que se trata acerca de la persona de Cristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Convenio, cada categoría, cada libro, cada pasaje, cada versículo tiene la intención de una forma u otra de que consideremos a la persona principal de esta conferencia. Jesús se presenta de diferentes maneras a lo largo de esta Biblia y no aparece explícitamente en cada uno de los libros, pero su esencia está entrelazada en cada página desde el principio al fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos observar la alteza infinita y la condescendencia infinita de Jesucristo. Cristo en su divinidad se despliega como el Dios infinitamente grande y excelso por sobre todo. En su humanidad se demuestra como el hombre infinitamente humilde y sumiso. Si es que podemos analizar, y este es un paquete que yo les presento a ustedes, pero considérenlo de esta forma. A mí también me gusta darles una bolsita para que ustedes lleven y preparen. Y si es que quieren tomar notas o tomar fotografía de esto, es el hecho de que ustedes puedan estudiar esto a profundidad, para que ustedes puedan analizar cada uno de estos pasajes. Voy a analizar brevemente desde el principio, desde Pentateuco, cómo es la excelencia de Cristo. En Génesis vemos en la excelencia de la creación. Nuestro hermano Lucas mencionó acerca de este punto, como en Génesis 1:1 se hace ese contraste con Juan 1:1. Comienza con la persona de Cristo como el Dios trino, Elohim, creador del tiempo, de espacio, de materia, tanto de los cielos como de la tierra, lo visible y lo invisible. Resalta por excelencia como el Dios todopoderoso. La excelencia del protoevangelium. Esto quiere decir que es la primera instancia donde se menciona la venida de Jesucristo. Desde Génesis estaba dicho que Jesús iba a venir para redimir las consecuencias del pecado de Adán y Eva en el Edén, prometiendo la venida de una simiente que aplastaría al mal simbolizado por la serpiente. Vemos la excelencia de Jesús en el segundo Adán, trayendo esa esperanza a la humanidad de redención. Debemos entender que el primer Adán era nuestro representante. Lamentablemente él falló. Muchos van a decir, pero ¿por qué yo tengo que pagar las consecuencias de él? Bueno, déjame decirte, si es que te ponemos en esa misma circunstancia, tú la harías peor.
Pero suena injusto, ¿verdad? Es el hecho de que la caída de un hombre tenga la consecuencia que nosotros tenemos que enfrentar por su falla. Pero quiero que analicen esto. Vayan a Romanos capítulo 5, 17 al 19. Esto es lo que Cristo hizo. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, así pues tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justicia de la vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esta es la excelencia del segundo Adán al venir a ser nuestro representante humano para sacarnos y redimirnos de las consecuencias del pecado. Vemos esa promesa que se dio por una bendición de excelencia a través del Padre de la nación elegida. En Génesis 12:3 menciona que por medio de Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones. Y la bendición que vino por medio de Abraham es Cristo, la excelencia de Cristo. Vemos en Éxodo la excelencia del cordero inmolado, desplegado en la liberación de los israelitas en Egipto, cuando tenían que sacrificar ese cordero y poner esa sangre en los dinteles para que la muerte pase. Me gusta más esa expresión en inglés, pass over. Y esa sangre de ese cordero inocente iba a ser una sombra de algo maravilloso que Juan el Bautista le reconoció. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cubre, no lo como trata de ponerlo por encima, sino que quita el pecado del mundo. El gran Cordero. Vemos esa excelencia en números de ese símbolo de salvación, como el pueblo de Israel en su rebeldía fue castigado al ser mordido por serpientes. Y se pidió a Moisés que levante una serpiente de bronce para que todo aquel que vea pueda ser salvo. Eso no fue una coincidencia. Solo mira ahora lo que hizo Jesús. La llegada, el hecho de que ver el trabajo culminado que Cristo hizo en la cruz es lo que nos da esa seguridad de salvación. Cristo lo hizo todo. En Deuteronomio vemos el gran profeta por excelencia, esa promesa divina de que Dios levantaría un profeta más grande que Moisés. No solo como sacerdote que ofrecía sacrificios, sino que Él se ofreció a sí mismo como ese sacrificio. Como profeta que enseñó no solo la voluntad de Dios, sino que Él declaró la voluntad siendo Dios. Como líder guiando a los demás. Vemos en la historia también Josué, un excelente comandante del ejército celestial. Es esta prefiguración de Jesucristo antes de su encarnación. Una imagen poderosa que hace una conexión que podemos ver en Apocalipsis 19:11. Quiero que figures la idea de este comandante de ejército. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Es interesante lo que menciona aquí, quienes está siguiendo. Ahora, esta es la figura de Cristo viniendo en su poder, en su gloria, a la batalla. Pero considera que los que están atrás no están listos para la batalla. ¿Quién va a una batalla con un velo blanco? O sea, digo, ¿no? Por lo menos una armadura o algo por el estilo. Ahora mi pregunta para ti es, ¿dónde quieres estar? ¿Al frente donde Jesús va a atacar o atrás, yendo en gloria, acompañando a tu rey? Esta es una imagen poderosa de un ser que no quisieras tener como enemigo. Vemos en Ruth el excelente pariente redentor, que al igual que Boaz, restaura la herencia perdida. Él redime la humanidad con su sacrificio, cumpliendo la promesa divina de la restauración y salvación eterna para todos los creyentes.
Vemos que esta es una realidad que en Efesios 1:7 menciona: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gloria. No de lo que tú hagas, no de tu religiosidad, no de tus obras ni de tu desempeño. Es única y exclusivamente la excelencia que se lleva a Cristo, nadie más. En Samuel vemos el excelente rey prometido, que por medio de la línea de David iba a venir un rey que iba a perdurar por siempre. En Reyes vemos la sabiduría por excelencia. Cristo se autoproclamó mayor que Salomón. No solo lo superó en sabiduría, sino también en fidelidad a Dios, estableciendo un reino eterno y libre de corrupción, destacando su supremacía divina y durabilidad de su dominio. Vemos una parte que te va a tomar muchísimo tiempo en hacerlo, en Salmos, para que tengas un buen lunch ahí espiritual. Porque vemos ahí salmos mesiánicos de excelencia que anticipan que Cristo vendrá en el nombre del Señor, será el principal piedra angular, sacerdote como Melquisedec, vendrá a hacer la voluntad de Dios, será traicionado por un amigo, odiado injustamente, despreciado y ridiculizado. Sus manos y los pies serán traspasados, ninguno de sus huesos serán quebrados. Resucitará de la tumba, ascenderá al cielo, todas las cosas serán puestas bajo sus pies y su trono será eterno. Ese es el Dios el cual adoramos. Vemos en Eclesiastes la excelencia como el significado de la vida. Salomón reflexionando de la vanidad, de buscar felicidad en riqueza, placeres, conocimiento. Y él afirma que Dios ha puesto una eternidad en nuestro corazón, que nada de lo que puedas encontrar en este mundo lo puede llenar. Solo un Dios eterno lo hace. Y ese Dios eterno es Cristo. Y ese Dios eterno es el que conocemos, el que ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Los profetas mayores vemos también en Isaías, que viene a ser el evangelio del Antiguo Testamento, la excelencia del siervo sufriente, el cual profetizó con imágenes poderosas la llegada del Mesías, como el siervo sufriente y un cordero inmolado, cuyas profecías se cumplieron cabalmente en la vida, del ministerio y el sacrificio de Jesús, reflejando desde su nacimiento su papel como luz de las naciones, el príncipe de paz y redención al final de la humanidad. Ezequiel, esa excelencia del pastor, ese supremo que incansablemente busca y rescata sus ovejas dispersas, ofreciendo protección y esperanza. En Daniel, esa figura hermosa, increíble, de esa roca que destruye todos los imperios. Nada puede contra mi Cristo. Él es así de increíble, simbolizando que su reino es eterno y todopoderoso, que suplantarán a todos los dominios terrenales. No estamos adorando a cualquier Jesús tranquilo, estamos adorando al Rey de Reyes, que domina todo imperio, que puede controlar absolutamente todo. La excelencia del Hijo del Hombre, el título que Jesús mismo adoptaría, resaltando su encarnación humana y su divinidad. Siempre me causa cuando a veces me topo con ateos o aquellos que quieren atacar la palabra de Dios, cuando dicen, bueno, Jesús nunca dijo que era Dios. Lo cual siempre me parece tan ridículo, por el hecho de que me doy cuenta que jamás han leído la Biblia, especialmente cuando leen los evangelios. Él no tuvo que ser tan ridículo como decir, hey, quiero que sepan, yo soy Dios, yo soy Dios. Pero lo hizo de formas increíbles y magníficas, no para complacer a aquellos caprichosos que quieren escuchar de acuerdo a su conveniencia, pero títulos como este, excelencia del Hijo del Hombre, que declaraban su divinidad por sobre todo. Jesús contestó, yo soy, cuando menciona Marcos 14:61, pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Dime si es que esto no es una declaración divina del Todopoderoso. Vemos en los profetas menores, Oseas, la excelencia del que permanece fiel en la infidelidad. Siempre que leo este libro me quedo asombrado de esa petición que le tocó a Oseas, de buscar a una mujer que lo iba a traicionar todo el tiempo y él tenía que estar constantemente buscándola.
Y dices, qué difícil situación. Pero no nos caemos en cuenta que nosotros somos esas personas infieles. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a él mismo. Él es el Dios fiel. En Jonás vemos la excelencia en el corazón de la tierra, un símbolo profético de su propia muerte y resurrección, destacando así la autenticidad y misión redentora de su vida y cumplimiento de los profetas. Zacarías, la excelencia del siervo renuevo, que combina la humildad y majestad, autoridad y sacrificio, apareciendo como el rey humilde y montado en un asno. Qué contraste más increíble de el Dios exaltado de una forma tan condescendiente. Todo el Antiguo Testamento apunta a un Cristo declarándose en su majestuosidad, en su divinidad. El Antiguo Testamento viene a ser la sombra de una sustancia que vemos en los evangelios. De la misma forma, te voy a presentar esto para que puedas deleitarte del Cristo. En su nacimiento vemos que su condescendencia es lo suficientemente impresionante como para convertirse en uno con nosotros, para poder ser uno con nosotros. Manifestó maravillosamente su infinita condescendencia, que el que era Dios se hiciera hombre. El Verbo se hiciera carne tomando una naturaleza infinitamente inferior a su naturaleza original. Y aún más notable es las bajas circunstancias en la cual fue su encarnación. No fue en un palacio, no fue bajo la realeza, fue concebido en el vientre de una adolescente marginalizada en un lugar más recóndito del planeta. Su infinita condescendencia se manifestó maravillosamente en la forma de su nacimiento. Fue traído en un establo. El Dios Todopoderoso nació en un establo. ¿Puedes imaginar eso? Sin embargo, este débil niño nació así en un lugar tan denigrante entre animales y pestilencias, pero nació para conquistar y triunfar a Satanás, para restaurar la paz en la tierra y manifestar la buena voluntad de Dios hacia los hombres. Ese es Dios. Su nacimiento fue declarado por ángeles y cantos de gloriosas huestes de ángeles. Pero esos ángeles no fueron a presentarse a reyes o a gobernantes, sino a simples pastores. ¿Puedes entender qué condescendiente el hecho de que estos pastores vengan a adorar y a rendir pleitesía al Dios Todopoderoso? Su niñez, igual de la misma forma, su humildad y mansedumbre, que se manifiesta maravillosamente en que su sometimiento a dos seres que Él ha creado, su madre y su padre putativo, fueron voluntarios. Y lo hizo con todo placer. Sin duda, pasaba desapercibido como un niño, pero su sabiduría resaltó a los 12 años cuando disputaba con doctores de la ley en el templo. Ese es mi rey. Su condescendencia es suficiente como para acercarse a las escrituras más indignas y pecadores, las que la sociedad rechazaba y demostraba que no querían relacionarse con ellos. Dios vino y se hizo amigo de pecadores. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos, porque yo me identifico con esta área, definitivamente. Yo soy marginalizado, rechazado, pecador, y Él vino para salvarme, vino para salvarte. En su predicación, cuán condescendiente y fuera de lo común fue su trato hacia sus discípulos en sus enseñanzas, impartiendo su autoridad divina con su creación, pero tratándolos como amigos, tratándolos como a compañeros. Cuánta paciencia en soportar tanto la ignorancia como la inocencia de sus seguidores, que se tomó tiempo en explicarlos como que si fueran niños. Qué hermoso ese Dios que se tomó ese tiempo en amarlos a ese nivel. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa paciencia para decir a nuestros hijos, sí tienes que hacerlo? O cuando estamos discipulando a alguien, así como, este no prende, ¿qué le pasa? Solo recuerda eso. Jesús tuvo esa misericordia y esa gracia para cada uno de ellos. Sus obras divinas manifestaban su poder omnipotente al sanar enfermos, abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos y sanar los cojos. Mostró que era el Dios que diseñó el ojo, que diseñó los oídos, diseñó el ADN y poder reconstruir todo como si nada.
para Él es exactamente lo mismo un dolor de cabeza como un cáncer terminal. No existe imposible para Él. Es por eso que cuando nosotros pedimos en oración que Él sane, eso es una forma de adorarlo. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo algo que Él es capaz de hacer. No le estamos pidiendo imposibles. Y nos sometemos a su voluntad, porque sea cual sea la respuesta, va a ser para su honor y para su gloria. Como el resto de los hombres sintió cansancio y agotamiento en medio de una tormenta. Me encanta esa fotografía de ver a Jesús acostado, cansado, mientras que los demás estaban totalmente asustados por esa tormenta. Y Jesús durmiendo, demostrando su cansancio como ser humano. Pero cuando se levantó, con una sola palabra, domina la naturaleza, desplegando su soberanía y su poder sobre la creación. Su amor e identificación con la humanidad que vino a redimir lo hizo experimentar sufrimiento y tristeza, hambre y compasión por los marginados. Y eso es lo que me fascina en saber que cuando oro a Dios, no estoy orando a un ser que no entiende el sufrimiento. Estoy orando a un Dios que conoce el sufrimiento, conoce el dolor, conoce las consecuencias del pecado al vivir en un mundo donde Él vio las consecuencias del pecado, experimentó el pecado a su alrededor. Y al orar a Él, Él me entiende. Cristo condesciende a lavar los pies de aquellos que deberían rendirle pleitesía. Se humilla de la forma más denigrante, siendo como un esclavo, lavando los pies cochinos de aquellos que Él vino a amar y a servir. ¿Quién lo supera a Él? Ni en su divinidad ni en su humanidad existe alguien o algo que pueda superar a mi Rey. Nunca se vio en la historia de la humanidad un comportamiento de mansedumbre tan glorioso que bajo injurias, calumnias, humillación de sus enemigos, manifestó su amor perdonando a sus agresores. Cristo en sus últimos momentos de vida sufrió extremadamente por parte de aquellos hacia quienes entonces manifestaba su mayor acto de amor. Aquellos por el cual estaba muriendo en la cruz, los estaba amando en silencio. Estoy yendo a la cruz porque te amo. A pesar de que me abofetees, a pesar de que me injuries, te estoy perdonando. Ese es mi Dios. Es inconcebible la idea de que el creador del universo haya muerto de la forma más humillante en una cruz desnudo y fuese sepultado en una tumba prestada. Pero su gloriosa victoria al resucitar al tercer día resonaría en los confines de la tierra, y el que partió el tiempo, a lo cual recordamos hace 2024 años, que Cristo, el Dios Todopoderoso, tocó pies aquí en la tierra para salvar a pecadores como tú y como yo. Cristo está en la diestra de Dios, exaltado como Rey y el Señor del universo. Tanto en su humanidad como en su divinidad supera a toda la creación, tanto en humildad como en gloria. Ese ejemplo tan hermoso y ese mensaje tan grandioso del Evangelio continuó en el Nuevo Testamento. Hechos, vemos la excelencia que guía a su iglesia. Impulsado por la gran comisión, los discípulos fueron testigos de los milagros y enseñanzas de Jesús, y fortalecidos por el Espíritu Santo, se dedicaron a proclamar a Cristo resucitado. Claramente en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No existe ningún santo que te salve, no existe ninguna María que te salve, no existe ningún otro Dios, ningún Alá. Nadie puede salvarte, solo Dios puede hacerlo. Esta excelencia la vemos a través de las epístolas. En Romanos vemos la excelencia de su justicia, argumentando que solo mediante la fe en Jesucristo puede superar la brecha de la humanidad pecadora con un Dios todopoderoso. Destacando la justificación ante Dios es un regalo divino obtenido a través del sacrificio de Cristo. Es este regalo que Dios te da de su perfección. Para ir al cielo te lo pongo de estas dos formas. Necesitas dos cosas. Necesitas ser perfecto y no tener ningún récord criminal de pecados en tu vida. ¿Alguien? Levante la mano. ¿No? Okay. Ese es el regalo que Dios te da. Al morir en la cruz se da esa transacción divina en el cual tú le otorgas tus pecados, confías en que tus pecados fueron castigados en esa cruz y Él te otorga su perfecta vida.
Sus credenciales perfectas están en ti cuando confías en su trabajo culminado. Si quieres ponerlo de esta forma, lo único que has contribuido para tu salvación han sido tus pecados. Eso es todo. Porque Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Todo honor y toda gloria se merece Él. La excelencia de su poder y amor en 1 y 2 de Corintios, reafirmando que la muerte y resurrección de Cristo son los pilares de la fe. En Colosenses vemos la completa suficiencia de su excelencia para salvar a toda la humanidad, aquellos que confíen en Él para la salvación y la vida espiritual, contrarrestando las influencias erróneas como filosofías y engaños que cuestionaban su deidad. Pablo, sin lugar a dudas, sabía que estaba lidiando en un contexto donde gente comenzaba a malinterpretar quién era Jesús. Y es por eso que escribió aclarando ciertas confusiones acerca de la deidad de Jesús. A lo largo de la historia se han presentado muchas herejías que lamentablemente han creado falsas religiones o falsas ideas que hacen adorar a Jesúses falsos. Herejías a lo largo de la historia que han surgido vendría a ser como el arrianismo, hecho por sacerdote Arrio de Alejandría en el siglo IV, que negaba la plena divinidad de Jesucristo, afirmando que era un ser creado, aunque altamente exaltado, pero no coeterno con el Padre. Ahora, esto fue el primer concilio de Nicea en 325, fue condenado esta herejía. ¿Conoces a alguien que esté utilizando o se familiarice con esa herejía? Si no los conoces, esos son los testigos de Jehová. Y esto es una herejía que lamentablemente vemos que no estudian historia. Es curioso, incluso a mí también me pasó lo mismo. Cuando estaba enseñando como pastor antes de entrar al ministerio, estaba enseñando ciertas cosas que cuando después, la primera semana, y eso fue lo más chistoso, después de enseñar 7 años la Biblia, entro al seminario y digo, bueno, no, va a ser tranquilo, yo haya leído la Biblia, el seminario no va a ser tan difícil. Ya. Solo tomó una semana y menos de un semestre el darme cuenta que era la persona más ignorante de las Escrituras. Y el descubrir que estaba enseñando herejía sin darme cuenta. Tuve que después regresar al púlpito y decirles, por favor, ese ejemplo que di de la Trinidad, no lo usen. Cualquier ejemplo que quieras dar de la Trinidad va a ser una herejía, así que páralo ahí. Pero esto es también para apuntar la importancia de estudiar. Sí, lee las Escrituras, pero también aprende de hombres a lo largo de la historia que han estudiado, han dedicado su vida entera en estudiar las Escrituras y te pueden enseñar mucho acerca de ella. Y así puedes evitar el cometer los mismos errores por desconocer la historia. Hay varias herejías, docetismo viene a ser otra. Esta herejía afirmaba que Jesús solo parecía ser humano. El cuerpo físico de Jesús era una ilusión y que Él no sufrió ni murió verdaderamente. Esta visión socava la encarnación y la realidad del sufrimiento de Jesús en la cruz. Considera que si es que Jesús no hubiese sido humano, Él no podía haber sido nuestro representante. Y eso significaría que cada uno de nosotros estaríamos todavía condenados al infierno, sin ninguna solución. Estas herejías, sí, podría enumerar varias, pero fueron significativas en la historia del cristianismo. Incitaron la formulación de doctrinas claves sobre la naturaleza de Cristo. Y déjame aclarar que varios concilios que afirmaron estas realidades, no significa que estos concilios decidieron, ¿sabes qué? Vamos a decidir si es que Jesús es Dios o no. No. Los concilios solo fueron para afirmar algo que las Escrituras lo aclaran y lo afirman. Cada herejía ha sido un desafío en la iglesia y el desconocer la historia de la iglesia te va a hacer caer en cada una de ellas. En las epístolas vemos también de los amigos en 1 y 2 de Timoteo la excelencia del Salvador de pecadores, un retrato profundo de Jesucristo como un ser divino que vino entre los hombres, atestiguado por ángeles y proclamado entre gentiles, enfatizando su misión única salvadora como el rescate por la humanidad y el Salvador universal, culminando con una exaltación en gloria. En Tito, excelencia de su deidad, como nuestro gran Dios y Salvador, donde divinidad y redención se unen en una figura que manifiesta la gracia de Dios, ofreciendo salvación para todos. En las epístolas generales, definitivamente Hebreos
Es un libro increíble, el cual habla acerca de la excelencia del sumo sacerdote, trascendiendo todas las figuras y sistemas anteriores y ofreciendo a través de la única capacidad para limpiar el pecado de manera definitiva por medio de Jesucristo. Una liberación de las ataduras de la ley y guiando a los fieles hacia una nueva relación con Dios fundamentada en la fe, en la gracia y no en el cumplimiento ritual. No se trata de lo que tú hagas. Si quieres pensar que la salvación es por obras, puedes afirmarlo de esta forma. Sí, la salvación es por obras, pero por una sola, la que Cristo hizo por ti. Primera y segunda de Pedro, la excelencia en la esperanza de vida. Cristo siendo nuestra fuente inagotable de consuelo y fortaleza que transciende las circunstancias temporales. Primera, tercera de Juan, la excelencia de su encarnación. Vivió genuinamente entre nosotros, compartiendo nuestra humanidad y sufriendo hasta la muerte. Esta encarnación ha sido atacada por el enemigo, confundiendo a la gente con doctrinas que son herejías. Como mencioné, los testigos de Jehová, ellos mencionan que Jesús no es Dios. Ellos consideran que antes de partir a la tierra, Él era el arcángel Miguel. Jehová hizo el universo a través de este arcángel Miguel. En la tierra fue un hombre que vivió una vida perfecta y murió en un madero, no en una cruz, resucitó como espíritu y su cuerpo fue destruido. Jesús menciona que no volverá otra vez en esta religión, pero el que ya regresó invisiblemente en 1914. Esto está en sus atalayas, por cierto, eso lo puedes comprobar. Los mormones mencionan que Jesús es un Dios entre muchos separados del Padre Elohim. Que prácticamente es un niño espiritual creado que es el hermano mayor al mismo nivel que Satanás. Su muerte en la cruz solo te proporciona el hecho de que tú puedas trabajar para tu salvación. El Islam, Jesús, que se conoce como Isa en árabe, es uno de los más respetados de los más de 124,000 profetas enviados por Alá. Sí entiende que Jesús fue sin pecado, que nació de una virgen, que hizo milagros, pero que Él no es Dios. Ellos consideran que Él va a regresar para convertir a los cristianos al Islam. El judaísmo, Jesús es visto como un falso mesías extremista o como un buen rabino maestro, pero fue mártir. Los judíos todavía siguen esperando al Mesías. Es sumamente importante el conocer al verdadero Jesús. La versión de Jesús de otras religiones no van a salvarte. Tuve una situación la semana anterior, interesantemente, el hecho de que unos testigos de Jehová, no, dos señoras, pensé que eran vecinas, por eso les abrí la puerta. Me preguntan, bueno, abro la puerta y después ya, bueno. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Me comienza, quiero hablarles de esta cosa, permítame un rato. Vamos al grano. ¿Por qué debería confiar en su organización? No, pero es que no. Porque cualquier cosa que usted me va a decir acerca de la Biblia viene basado en lo que su organización le ha enseñado. ¿Por qué debería confiar en su organización? No supo qué responder. Entre debate y tratando y explicándole específicamente acerca de la falsa profecía de que Jesús ya había regresado, su respuesta era, es que cuando alguien comete un error y se disculpa, puedes confiar más en esa persona cuando se disculpa. Digo, perdóname, pero si es que lees en el Antiguo Testamento, cuando una persona dice ser un profeta y no se cumple, pues ahí habían unas piedras, pero... Ahora, no iba a hacer eso con las señoras, por supuesto, no. Pero la parte más importante que les hice caer en cuenta es esto. Mira, considera esto. Basado en tu perspectiva, yo todavía la hago. Si es que tu doctrina es verdadera, yo todavía la hago. ¿Por qué? Porque yo alabo a Jehová, si lo pones de esa forma, yo hago obras, yo he evangelizado, yo todavía la hago, en tu perspectiva. Pero si la palabra de Dios, como menciona que Jesús es el Señor, el Alfa y el Omega, el Dios Todopoderoso, si es que eso es verdadero, déjame decirte que tú estás condenada al infierno. ¿Entiendes eso? Y te lo digo de todo corazón. Te comparto esto porque me importas. Entiendo que tú vienes basado en tu perspectiva a golpear la puerta, a compartirme algo importante que es para ti, pero entiende esto. Te amo y me interesas demasiado y te comparto esta realidad que al estar equivocada, tú estás condenada. ¿Entiendes eso? La señora me dijo, sí, entiendo. Y déjame decirte algo. ¿Cuál es tu nombre?
curiosamente, de ser en inglés. My name is Christian. La señora me dijo, te agradezco tu corazón y tu intención. Me voy a acordar lo que me dijiste. Porque la intención en que le dije fue realmente de quebrantamiento de corazón al saber que estas personas iban a perecer. Y ese tiene que ser nuestro corazón, no de debatir con alguien, sino de ayudarlas y salvarlos de la condenación que están. Por último, volvemos al inicio, en Apocalipsis, donde se manifiesta con majestuosa autoridad divina como el Alfa y el Omega, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David. Como se dieron cuenta, me he saltado muchísimos libros de la Biblia y podría enumerar varios pasajes más, pero tengo entendido que ustedes tienen que ir a trabajar el lunes a sus trabajos y tener una vida. Nos tomaría toda una vida para tratar de conocer más acerca de la persona de Cristo. Considera que cuando estaba iniciando este ministerio en la iglesia hispana, y dijo, voy a enseñar un libro. Se me ocurrió, voy a enseñar el libro de Mateo. Bueno, son 28 capítulos, voy a enseñar 28 semanas, vamos a estar bien. Ya, los que están aquí de mi congregación se ríen específicamente. Han pasado 2 años y apenas estoy en el capítulo 19. Porque hay tanto que decir de mi Salvador, hay tanto que decir de Cristo, que es increíble. Una vida no es suficiente para tratar de explicar quién es Cristo. Ni los académicos más capacitados podemos solo raspar la superficie para poder explicarlo. Me fascina el sermón del Dr. S.M. Lockridge en su apasionado intento de tratar de describir a Cristo. Pero es difícil, porque Cristo es indescriptible. Él es incomprensible, es inescrutable, Él es incomparable, es infinito. Él es la imagen del Dios invisible. Ningún intelecto humano puede comprender la grandeza de su gloria. Ningún sistema de medida puede definir su amor inmesurable. No existe telescopio tan grande que pueda observar los límites de su majestuosidad. No hay barrera que pueda detener que Él vierta sus bendiciones donde Él quiere y cuando Él quiera. Él no tiene principio y no tiene final. Él es el Alfa y el Omega. ¿Lo conoces? Él es el superlativo. Él es el superlativo de todo lo bueno que elijas llamarlo. Él es la pieza central de la civilización. Él es la idea más elevada de la literatura. Es la personalidad más grandiosa de la filosofía. Él es la necesidad cardinal de toda religión. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el fundamento y la llave para el verdadero conocimiento. ¿Conoces a este rey? Él es el eterno mediador. Él es el supremo sumo sacerdote. Él es específicamente el preeminente Hijo unigénito, el Mesías sin precedente, el inmutable juez justo. Él es el pastor y obispo de las ovejas. Cómo me encantaría describírtelo, pero no puedo. Me faltan palabras para hacerlo. Él es vigorosamente poderoso. Él es inmesurablemente lleno de gracia. Él es eternamente firme. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Él es inigualablemente majestuoso y verdaderamente compasivo. Él es mi rey. Él es el rey de los cielos y de la tierra. Él es el rey de los judíos, el rey de Israel, el rey de todas las naciones. Él es el rey de todas las épocas. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es la fuente de toda sabiduría. Él es la puerta de la libertad. Él es el camino de la paz. Él es el sendero de la justicia. Él es la ruta de la santidad. Él es el camino, es la vía de la verdad, la puerta a la gloria. Los cielos declaran la gloria de su grandeza. El firmamento muestra la obra de sus manos. En Él puedes encontrar una promesa segura, una luz inextinguible, una vida incomparable, una bondad ilimitada, una misericordia eterna. Sus testimonios son fieles y verdaderos. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia es inmesurable. Sus consejos son maravillosos. Su reinado es justo.
Su yugo es fácil y ligera su carga. Estoy tratando de escribirlo, pero aún así me quedo corto. Él es el fenómeno más grande que jamás haya tocado el horizonte de este planeta. Los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza. Y peor, un ser humano tan falible como yo puede describírtela. No podrás sacarlo de tu mente, no podrás sacarlo de tu corazón, no podrás sobrevivirlo y jamás podrás vivir sin él. ¿Lo conoces? Los fariseos no podían soportarlo, pero descubrieron que no podían detenerlo. Herodes, con todo su poder, no pudo matarlo. Pilato no encontró ningún defecto en él. Los azotes no pudieron hacer cambiar la voluntad de mi rey. La cruz no pudo tolerarlo. La muerte no supo qué hacer con él. Y la tumba no pudo retener a mi rey. Él siempre ha sido, siempre es y siempre será. No tuvo predecesor y jamás tendrá sucesor. No hubo nadie antes que él y no habrá nadie después de él. Nunca ha sido votado democráticamente para su reino. Es por eso que jamás podrás impugnarlo de su reinado y él no renunciará jamás a su trono. Él, la Biblia lo describe como la resurrección y la vida, el hombre de los sufrimientos. Él es la cabeza de la iglesia, la piedra angular principal, la roca fuerte. Él es el pan y la luz de vida. Él es la estrella brillante de la mañana. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es profeta, Mesías, servidor, todopoderoso, Hijo del hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es mi Dios. ¿Lo conoces? Él es el maestro de todos los poderosos, el capitán de los valientes. Él es el ejemplo de todos los héroes. Él es el legislador de legisladores. Él es el supervisor de vencedores. Es gobernador de gobernadores, príncipe de príncipes, rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Todo le pertenece a él. Suyo es el reino, suyo el poder y suya la gloria por los siglos de los siglos y los siglos de los siglos y por siempre y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: pongámonos de pie. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, revelación perfecta del poder y la humanidad, el león y el cordero. Venimos ante ti en adoración y asombro por la conjunción de diversidades que se encuentran en ti. Te alabamos por tu inmensa grandeza y condescendencia, por ser tan majestuoso y sin embargo acercarte a los humildes y despreciados. Te agradecemos, Señor, por tu justicia infinita y tu gracia abundante. Gracias por ser el juez justo y al mismo tiempo el Salvador misericordioso, que extiende la redención incluso a peores pecadores como nosotros. Nos maravillamos ante la perfección de tu sacrificio en la cruz, donde mostraste tanto tu aborrecimiento por el pecado como tu amor inagotable por nosotros. Pedimos, amado Jesús, que nos enseñes a imitar tu humildad y majestuosidad. Ayúdanos a aprender de tu ejemplo, donde siendo en forma de Dios, no consideraste al ser igual a Dios como algo a que aferrarte, sino que te humillaste a ti mismo, enseñándonos a vivir en santidad para tu gloria. Te rogamos que nos inspires a vivir con reverencia hacia ti, con sumisión a la voluntad del Padre, como tú lo hiciste. Que podamos aceptar con resignación los designios de Dios para nuestras vidas, confiando en tu soberanía y en tu cuidado. Finalmente, Señor, te pedimos que cuando abramos tu palabra, continúes mostrándonos cómo la majestuosidad y la mansedumbre pueden coexistir, enseñándonos a interactuar con los demás con amor y condescendencia. Que nos acerquemos a ti no solo como nuestro defensor y rey, sino también como nuestro amigo y Salvador que nos ama y nos llama a una comunión más profunda. Te lo pedimos esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen: